Bienaventurados los que toman tiempo para refrescar su vida con la palabra del Señor. Ciertamente la bendición del Padre Celestial será con ustedes. Hoy vamos a comentar una serie de porciones de la palabra de Dios que tienen como propósito inspirar su fe, su confianza, su fortaleza en el Señor cuando las dificultades apremian. Sin más, como siempre, pidamos al Señor sabiduría. Bendito Padre que estás en el cielo, por favor, toca nuestras mentes con tu palabra bendita. Danos sabiduría, danos luz, que tanto la necesitamos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Desde que el pecado entró en el planeta Tierra, el planeta comenzó a vivir en una crisis que por momentos en la historia se ha agudizado. Y basta darle una mirada general al panorama que encontramos en la Santa Biblia y encontramos que a lo largo de toda la historia del ser humano, prácticamente lo que ha sido común no es el bienestar, no es la dicha, no es la bienaventuranza, sino lo contrario, la crisis. Y esta mañana, en esta oportunidad, vamos a comentar, a recordar, pues, porque estos son unas porciones de la Biblia que son bastante conocidas, pero que tienen el propósito de recordar y mantener fresco lo que Dios ha hecho por aquellos que ponen su confianza en Él. Y vamos a comenzar allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 14. Sucede de que el pueblo de Dios había estado en Egipto y en Egipto había tenido una experiencia al inicio muy positiva cuando José estaba vivo y Egipto era gobernado por una élite de origen semítico también, y entonces ellos estaban muy bien. Pero cuando José muere y los egipcios nativos dan golpe de estado a la élite que gobernaba, y entonces otro faraón que para nada tiene un aprecio por José y su descendencia, los esclaviza, los explota y los mete en una situación de sufrimiento terrible, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos cómo Dios mandó a Moisés para operar la liberación. Las plagas, Dios mostró su poder por medio de las plagas, y al final el faraón da su brazo a torcer. Y ante el poder manifiesto de Dios sobre sus falsos dioses, deja ir al pueblo, a los descendientes de Jacob. Pero cuando ellos van y por el camino que Dios les ha encaminado a ir, entonces Faraón y los demás en Egipto como que reaccionan y dicen: pero es que nuestra mano de obra gratis se nos escapa. Vamos por ellos. Y entonces llega un momento cuando los hebreos se encuentran en el desierto sin posibilidades humanas de escapar a la orilla del Mar Rojo. Y la única posibilidad que había era volver atrás, pero atrás estaban los egipcios, el ejército de Faraón, que no venía con buenas intenciones. Si hay una crisis que parece sin salida, era esta. Entonces, ¿pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, ese Dios maravilloso, que es su Dios y es el mío, espero, ese Dios va al rescate. Y en los versos 13 y 14 le dice a Moisés, antes le había dado las instrucciones y ahora Moisés se las pasa al pueblo. Y dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros.
porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ahora mira lo que dice el verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y efectivamente, le dice, caminen, Dios con todo su poder abre el mar, pasan, llegan al otro lado sanos y salvos. En cambio, el ejército, Faraón y su ejército son ahogados por las aguas del mar. Una crisis humanamente sin salida. Pero Dios estuvo ahí, ¿para qué? Para rescatar a aquellos que confiaron, a aquellos que se atrevieron a seguir lo que Dios decía, ¿no? Porque a cualquier mente humana racional, entre comillas, eso de racional, pensar que iba a cruzar el mar era imposible, no era una locura. Pero conviene recordar que nuestra relación con Dios no está basada en la razón humana, está basada en la fe. Así que en el ejercicio de su fe este pueblo pasó al otro lado, y al otro lado cantaron victoria. Y ahí tenemos la primera. Siguiente. Sucede que cuando estaban después de casi 40 años, bueno, no, de 40 años, de que había ocurrido este acontecimiento, tenemos otro parecido. Ahora ocurre que Dios había dicho a Moisés, y bueno, de hecho le había hecho la promesa desde Abraham, y había sido repetida, ¿no?, de que Canaán le iba a ser entregado a ellos, que los habitantes de Canaán habían colmado ya la copa de la iniquidad, y iban a ser quitados de ahí para entregar esa herencia a los que tenían un pacto con Dios. Y claro, pero cuando llegan a la frontera, a lo que podríamos decir que era la frontera, y tienen enfrente la ciudad de Jericó, que es una fortaleza, entonces se encuentran con algo parecido a lo que se encontró Moisés y el pueblo cuando recién habían salido de Egipto: el río Jordán. El río Jordán estaba en una estación cuando el río se crece. Y entonces, ¿y ahora cómo iban a pasar? De nuevo se encuentran en una situación parecida, ¿no? Hay un obstáculo que les impide, que les está impidiendo recibir la herencia que Dios ha prometido darles. Y en el libro de Josué, en el capítulo 3, los versos 15 y 16, dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. O sea, el Jordán en ese momento no estaba con un caudal poquito, no, estaba desbordándose. Y dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Cuando hay un obstáculo que parece insalvable, lo que tenemos que hacer es seguir el arca del pacto, que representa el trono de Dios, la presencia de Dios. Eso es lo que esta gente hizo. Y entonces ocurre en el Jordán algo parecido a lo que ocurrió en el Mar Rojo. Es un milagro de la misma naturaleza. Las aguas fueron detenidas, y las aguas que iban para abajo corrieron, esas no se detuvieron. Y el pueblo pudo pasar al otro lado para iniciar lo que algunos le llaman la conquista
de Canaán. En realidad no era una conquista, Dios se las iba a entregar. Y Dios les había prometido que iba a pelear por ellos. Ustedes esténse quietos, les digo. Entonces ahí tenemos, mis queridos, cuando hay obstáculos que parecen insalvables, Dios está ahí para rescatarlo. Confíe en Él. Confía en Él. Fortalezca su fe, precisamente, en estos hechos maravillosos, ¿no? Recordando estos hechos maravillosos. Muy bien, vamos adelante en la historia. Y entonces nos encontramos en el tiempo de los reyes. Y sucede de que, claro, los pueblos vecinos, y era una época de la historia en donde estaban en guerras de conquista continuas y de saqueos permanentes y de intentos de consolidar o formar imperios, etcétera, ¿no? Y entonces los asirios, que eran precisamente no eran muy pacíficos, que digamos, pero tenían una gran ambición. Entonces ellos estaban en la de venir y a invadir Samaria y, por supuesto, tomar posesión de sus ciudades, de sus campos, de sus riquezas y todo. Pero ocurría de que cuando venían, entonces el pueblo, el ejército de Israel, él los estaba esperando con sus emboscadas. Y entonces el rey, el Sennacherib, dice, bueno, aquí hay un espía, dice, porque siempre ocurre que nunca podemos sorprenderlo con nuestra invasión. Hay un espía. Entonces alguien le dice, no, rey, no hay espía. Lo que pasa es que ahí hay un profeta, dice. Entonces el profeta es el que les dice, miren, por dónde es que vamos a llegar. Él les avisa. Y entonces él da la orden de que vayan a capturarlo. Y el ejército llega y rodea a la ciudad de Dotán. El lugar ese de Dotán lo rodea. Y entonces, claro, eso, establece un cerco militar para capturar al profeta en la noche. Y cuando amanece, el siervo del profeta Eliseo, y que comienza a aclarar, mira que está rodeado de los soldados, y se asusta. Dice en Segunda de Reyes, el capítulo 6, los versos 15 y 16, dice, y se levantó de mañana el siervo, ¿no? Y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y de carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y ciertamente hay situaciones en la vida que no son raras, en donde a veces nosotros nos sentimos igual que el siervo, ¿no? Ay, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero es interesante porque ahora mire la respuesta del profeta, del varón de Dios. Le dice en el verso 16, este es Segunda Reyes 6:16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Claro. Eliseo tenía una visión que Jesse no tenía. Tenía una fe que Jesse no tenía. No le vale, Eliseo era profeta, pues. Dios me escoge profetas a personas incrédulas, sin fe. No. Escoge a aquellos que tienen fe, una confianza absoluta en Él y un compromiso total con Él, un pacto inviolable con Él. Y entonces eso les permite tener una visión espiritual que hace que puedan captar cosas que la persona común no capta. Y entonces eso fortalece su fe. Y entonces le dice, no tengas miedo,
¿Cuál es el miedo?, le dice. Si el ejército que nos protege a nosotros es mayor que el de ellos. Ciertamente, nuestra fe debe ser igual y no olvidar lo que Dios ha prometido, ¿no? Si el Señor ha dicho, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, y los defiende. Entonces, ¿cuál es el problema? Esa era parte de esas promesas que en su corazón guardan precisamente los que tienen una confianza total y absoluta en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Y claro, ya el resto de la historia dice que no pudieron hacer nada, que al contrario, en respuesta a la oración de Eliseo, pues estos se quedaron sin poder ver, y los conduce a Samaria, y en Samaria les da de comer, los trata bien, y estos regresaron a su pueblo, y mientras estos estuvieron vivos no volvieron a intentar invadir a Samaria. Así es. Entonces, una vez más, Dios fue al rescate en algo que parecía una crisis sin salida, ¿verdad? Entonces, recuérdelo, cuando usted tenga una crisis sin salida, o que parece sin salida, o hay un obstáculo que le impide a usted alguna cosa positiva dentro del plan de Dios, entonces vaya adelante, confíe, ¿verdad? Confíe. Muy bien. Ahora, pero tenemos algo más todavía. Ahí mismo en Segunda de Reyes tenemos otro relato. Este es después, en el tiempo de Ezequías, del rey Ezequías. El profeta ahí, ya Eliseo ya había muerto, ya no era él. Ahora el profeta de turno, o uno de los profetas de turno, era el profeta Isaías. El profeta Isaías. Y entonces ocurre de que, de nuevo, ahora ya no es un intento de capturar de Samaria, sino Jerusalén. Todas las demás ciudades habían caído ya, todas. Y entonces la única que quedaba era Jerusalén. Y entonces, de nuevo, tenemos acá un ejército bastante numeroso rodeando Jerusalén. Entonces el rey de Ezequías trata de negociar con los enviados, los representantes del rey, y esto, una negociación es imposible cuando alguien está de pie y el otro de rodillas. Y esto era el caso aquí. Solo se puede negociar cuando los dos están de pie. Pero aquí, humanamente, los enemigos, los asirios, estaban de pie. Y los judíos dentro de Jerusalén, estos estaban de rodillas. Pero estaban en una desventaja desde el punto de vista humano que no tenían salida. Desde el punto de vista humano. Recuérdenlo. Y entonces ocurre que después de que los enemigos blasfeman contra Dios y tratan de que el pueblo pierda su confianza en Dios y en el rey, tratan de intimidarlos y todo, el rey va con las cartas que ha recibido, las pone en el altar y ora a Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Ora al Señor y le dice: Señor, aquí estamos, somos inútiles, nada podemos hacer por nosotros. Y han blasfemado tu nombre, dice, han deshonrado tu nombre. Entonces, no permita eso. Y sálvanos. Y claro, eso es lo correcto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando
lleguen a nuestra vida, o en nuestra vida nos encontramos en situaciones parecidas. Y entonces dice Segunda Reyes, el capítulo 19 y el verso 35, dice: y aconteció que aquella misma noche, la noche del mismo día cuando Ezequías oró, suplicando a la intervención divina, aconteció, dice, que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. El mismo Sennacherib huyó y los mismos hijos lo mataron. Entonces, claro, son estos actos poderosos de Dios en respuesta a la fe que oran el rescate de lo que parecen crisis insalvables. Y en 1 Corintios 10:11 dice que estas cosas quedaron escritas para que nosotros aprendamos, para que nosotros mantengamos viva nuestra confianza en ese Dios maravilloso, que es fiel al pacto que hacemos con Él. Ahora, debemos tener bien claro, ¿no?, que debemos mantenernos en ese pacto, porque si nosotros quebrantamos el pacto, Dios nunca quebranta el pacto, jamás, porque Él es fiel. A veces nosotros lo quebrantamos. Ahora, si nosotros lo quebrantamos, entonces no esperemos nosotros ninguna salida de esta naturaleza. Pero si somos fieles al pacto, como lo es Él, Él cumplirá su promesa. Mantengamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fidelidad a su palabra bendita. Y entonces veremos estos rescates maravillosos que Dios ha hecho, no solo en el pasado, pero también lo sigue haciendo ahora. Luego llegamos al Nuevo Testamento y en el capítulo 24 de Mateo, el capítulo ese le llamamos el sermón profético, Jesús está dando noticias que no son muy agradables, pero es lo que iba a ocurrir como consecuencia de la maldad humana, del desprecio por Dios, por su palabra, por la entronización del orgullo humano, de la tradición humana. Y entonces, desafortunadamente, Él profetizó en aquel día que Jerusalén sería destruida, al punto que dijo: aquí, con todo lo que ustedes aman, este lugar y este templo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces Él hizo una advertencia. Esta profecía se cumpliría 40 años más tarde, en el año 70, cuando el ejército romano vendría y entonces el templo sería destruido a pesar de que el general Tito no quería. Él ordenó a los soldados que no lo hicieran. Sin embargo, los soldados, debido a la reacción de los judíos, no se desbordaron, se desenfrenaron. Entonces resultó precisamente en el incendio del templo, en el incendio de la ciudad, y fue algo espantoso, espantoso. Cuando se lee, por ejemplo, los relatos que hay en relación con esto, por ejemplo, tenemos uno en el Conflicto de los Siglos, en el primer capítulo, o también hay un libro que se llama Guerras de los Judíos. Entonces, es terrible, es espantoso lo que pasó. Pero fíjense que hay una cosa bien interesante. Sucede que en los versos 15 y 16 de ese capítulo 24, que está desarrollando precisamente las señales de una crisis mundial terrible, dice, y claro, y también anunciando también la destrucción de Jerusalén, dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes.
Sucede que la caída de Jerusalén tuvo varios acontecimientos. El ejército romano vino primero y se retiró. Y entonces esta era la señal que el Señor Jesucristo había dicho. Cuando vieran la abominación desoladora, dice, en donde no debe estar, de la que habló el profeta Daniel. ¿Qué era la abominación? La abominación eran los estandartes idolátricos del ejército romano, puestos en esa franja alrededor de terreno, alrededor de Jerusalén, que era considerada también santa, ¿no? Y entonces, los cristianos, cuando vieron esto en atención a la palabra del Señor Jesucristo, dijeron, el Señor dijo que saliéramos de aquí. Y salieron. Y todas las noticias que tenemos en relación a lo que ocurrió en ese momento de la historia son maravillosas. Ni uno solo de los cristianos pereció en esa horrenda destrucción. Ni uno solo. De antemano el Señor había marcado el camino que se constituiría en su rescate. De antemano. Jesús lo había dicho. Miren, cuando vean que esto pasa, salgan de aquí. Él les dijo, miren, si están en el techo, no pierdan el tiempo. No saquen nada que les estorbe. Y efectivamente, nada pasó a los cristianos, a los que creyeron en la palabra del Señor y la obedecieron. Nada les pasó. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Tener fe no es solamente decir, sí. No es eso. La fe verdadera se muestra por la acción, y estos actuaron como Dios les dijo. Así fue. Ahora, algo parecido tenemos nosotros allá en el capítulo 19 de Génesis. Sucede que las ciudades de la llanura habían llegado a un nivel de degeneración, de corrupción espantosa. Y entonces, claro, habían llegado ya al punto de no retorno, a lo que en el Nuevo Testamento se alude como pecado contra el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo, ya no más. Es decir, y entonces, sin embargo, y aquí está el punto, ¿no? Dios es maravilloso. Ay, el Señor es lindo. Él hace un último esfuerzo para que si había todavía ahí algunos que renunciaban a la impiedad y aceptaban su palabra, no perecieran. Y manda a los ángeles. Primero pasaron con Abraham, y Abraham intercede por esta gente, y el Señor les dice, no les dice, si ahí hay 10 por 10 no voy a destruir la ciudad. Sin embargo, no habían 10. Así es. La mayoría entienda esto, aprenda esto, crea esto. La mayoría está del lado equivocado. Y entonces no habían ni 10. Entonces llegan los ángeles y le dicen a Lot, mira, vamos a destruir la ciudad. Ya la gota que derrama la ira de Dios ha sido derramada. Entonces, la ciudad va a ser destruida. Por favor, ve y avísale a los que tú crees. Da ese último mensaje. Entonces, Lot fue, primero a su familia, pues, y quizás a sus vecinos también, pero fue, y a ellos les dijo, este señor está loco. Este señor está loco, ¿cómo se le ocurre pensar eso? Y entonces, nada. Y es interesante porque dice en el verso 17, los ángeles, imagínese usted cómo es el Señor. Los ángeles dice que tuvieron que tomar de la mano a Lot, a sus hijas y a su esposa, y sacarlos de la ciudad.
Y dice el verso 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces, claro, mire, en estas situaciones que son, digamos, la culminación de la maldad, la crisis suprema que ya humanamente no tiene solución y pareciera que en el mundo estamos llegando a ese punto, Dios manda a los ángeles para que nos digan, escapa por tu vida. Escapa. Oye, al monte, dice, no mires atrás. ¿A cuál monte? Al monte de Sión. Para nosotros el monte de Sión. Por eso los 144,000 sellados aparecen con Cristo allá, con el Cordero en el monte de Sión. Y entonces dice, escapa por tu vida. Y es que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que salgamos. Y dice, no mires atrás. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que poniendo la mano en el arado vuelve a ver atrás, ese no es digno de mí. ¿Y qué significa mirar atrás? Mirar atrás es lo que hicieron aquellos que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se acordaban de qué, se acordaban de Egipto, del pescado, de los melones, de los pepinos y de las cebollas en Egipto. Es decir, siguen guardando en su corazón su vida malvada de pecado degenerada en el mundo. Y siguen añorándola. Quiere decir que no han renunciado a ella. Quiere decir que el mundo no ha salido de su corazón. Eso es no mires atrás. Y claro, bueno, tristemente la señora de Job, que no sabemos cómo se llamaba, miró atrás. Es decir, ella había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Y como resultado, bueno, quedó ahí petrificada. Y entonces paralizada. Murió pues. Se perdió pues. ¿Ah? Entonces, claro. Pero vea usted, Dios proveyó una salida. Dios estuvo dispuesto a rescatar a aquellos que estuviesen en la voluntad de ¿qué? De permanecer fieles al pacto establecido con Él. Ese es el Dios maravilloso. Y claro, voy a comentar un último. Esto era Génesis 19. Pero antes, en Génesis, el capítulo 6, claro, todo el contexto comienza desde el capítulo 5, 6 y va más adelante. ¿Ahí qué tenemos? Ahí tenemos, la palabra de Dios dice que la tierra estaba llena de violencia. Y el pensamiento de los hombres era de continuo solo al mal. Y esto pareciera de que está hablando del momento actual, ¿no? Mire, es increíble. Cualquier cosa, bueno, usted no necesita ir muy lejos, simplemente usted pone las noticias y ahí se da cuenta que la tierra está llena de violencia, que el pensamiento de los hombres es de continuo solo al mal. Y entonces, pues claro, Dios le dice a Noé, mira, ya, de nuevo, aquí esta gente ha colmado ya la medida. Y dice en Génesis el capítulo 6, en los versos 13 y 14, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hemos llegado a ese punto. La tierra, aunque muchos no lo creen, la tierra está llegando a ese punto. Pero bendito el Señor, que es maravilloso, ¿no? Dios es lindo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios no solo le anuncia a Noé que la tierra va a ser destruida, y todos los habitantes ahí, sino que también le da una salida para rescatarlos.
Y dice en el verso 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y Noé pasó 120 años construyendo el arca y dando la advertencia a aquel pueblo malvado, aquella población malvada. Y claro, la tierra estaba a punto de ser destruida, de ser transformada. Y entonces, pero Dios no quería que la gente fuera destruida. Por eso manda un pregonero de justicia. Manda a alguien que le diga, miren, paren ya, arrepiéntanse, viene la destrucción. Aquí está el arca, entren. Está el arca. ¿Y qué sucedió? Una vez más, los que entran en esa relación de salvación con Dios es una minoría bastante extrema. Si es que en el tiempo del diluvio la población ya era de millones. La mayoría se perdió. Porque no aceptaron que la manera en que Dios había dispuesto para rescatarlos. Y es interesante, ¿por qué? Porque en el último sermón grandioso que predica Jesús, él hace referencia precisamente a Sodoma y al diluvio. Y dijo que llegaríamos a una situación parecida y que eso nos indicaría que la destrucción está cerca, que su venida, el fin del mundo, está cerca. Entonces, para concluir, varios puntitos. 1. Usted puede mirar que este Dios maravilloso siempre abre caminos donde parece que no los hay, para rescatar a aquellos que confían en Él, que han entrado en una relación de pacto y se mantienen fieles a ese pacto. 1. 2. La mayoría está del lado equivocado. Es una minoría. Eso es lo que la Biblia nos presenta. Y claro, todo lo que hemos hablado son cosas del pasado. Ahí los que se salvaron y los que no, pues no. Pero ahora los que están en esto somos nosotros. Y en Apocalipsis, el capítulo 18 y el verso 4 dice, miren, Babilonia ha caído, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis, dice, las copas de la ira de Dios, que no, las plagas no caigan sobre ustedes, dice. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿atenderemos esa llamada? ¿Decidiremos confiar en Dios? No nos va a importar, y a mí me encanta lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. De hecho, es uno de los capítulos favoritos para mí, porque el Señor dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y entonces, claro, lo menos que pueden hacernos es que decirnos que estamos locos, que hemos sido lavados del cerebro, que estamos engañados, que somos una secta perniciosa. En fin, ¿qué importa? ¿Qué importa? Todo eso lo dijeron de Noé. Lo dijeron de Jesús incluso. A Jesús le dijeron que tenía demonio. Y el Señor dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que siga confiando, aunque pareciera de que va a haber un momento en que la tribulación, el tiempo de angustia, la crisis, que la crisis es de todo tipo,
Mire, crisis de salud, crisis económica, crisis ecológica, crisis social, crisis de todo. Y bueno, crisis espiritual y moral. Es una crisis. Estamos precisamente en medio de un océano de crisis. El punto es, Dios tiene el rescate. Cuando la barca se iba a hundir, Jesús simplemente dijo al mar, calla, enmudece. Dios tiene el rescate. Confíe en Él. Mantenga su relación de pacto con Él. Y si no ha entrado en esa relación de pacto, no espere más. El tiempo apremia. Cada día que nosotros decimos que es un día más, en realidad es un día menos. Es un día menos. Un día menos en nuestra vida y un día menos en la historia. Así que no pierda el tiempo. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y habiéndolo recibido, manténgase fiel. Y cierre sus oídos a todo aquello que pretenda apartarlo del camino. El Señor fue bien claro. Seréis aborrecidos de todos. Claro, nos van a malinterpretar, nos van a calumniar, nos van a insultar, nos van a perseguir, van a tratar de que abandonemos la fe, van a querer castigarnos. No importa, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios le ama, Dios quiere rescatarlo de todas las crisis, perdón, y especialmente de la que se avecina, con la que va a terminar el mundo. No tarde más. Que Dios le bendiga. Perdón. Oramos para terminar. Bendito Padre, concede la gracia a cada uno de nosotros para confiar en ti, para saber que en tus manos está salvar y rescatar, como lo hiciste en el pasado, también ahora. Danos la gracia, Señor, para mantenernos fieles al pacto que establecemos contigo. Y Dios, que cada uno reciba la bendición necesaria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.